prometida menospreció mi apellido y dijo que el de su ex sonaba mejor. No discutí, cancelé todo y dejé solo una nota sobre la mesa. Me llamo Bastián Zaliuski, tengo 32 años y dirijo una empresa mediana de construcción que fundé junto a mi padre desde la nada. Nos especializamos en edificaciones comerciales y contamos con alrededor de 85 empleados. Gano aproximadamente $340.000 al año, pero más allá del dinero, valoro profundamente la ética del trabajo y el respeto que aprendí de mis padres, inmigrantes polacos que renunciaron a todo por darme un futuro mejor. Mis padres, Lechosla y Dobromira Zaliuski, llegaron a Estados Unidos en 1987 con apenas $200 y una maleta entre los dos. Mi padre trabajó durante 15 años en construcción para otras compañías mientras aprendía inglés y ahorraba lo que podía. Mi madre limpiaba oficinas por las noches. Lograron comprar su primera casa cuando yo tenía 12 años. Era una vivienda modesta de 2 dormitorios, pero para nosotros era un palacio. A los 14 empecé a trabajar con mi padre durante las vacaciones de verano. Él me dejó claro que el respeto no se exige, se gana con trabajo honesto y trato digno hacia los demás. Estudié administración en una universidad comunitaria mientras trabajaba a tiempo completo, y con el tiempo fuimos expandiendo nuestro emprendimiento familiar. Hoy, nuestra empresa es una de las más reconocidas del sector en toda la región. Y entonces conocí a Selene Darbeau. Fue hace unos 18 meses, en una subasta benéfica que patrocinaba mi empresa. Selene era impresionante. Parecía sacada de una portada de revista. Descubrí que intentaba abrirse camino como influencer en redes sociales. Tenía cerca de 52.000 seguidores y publicaba contenido sobre estilo de vida, colaboraciones pagadas y consejos de belleza. En un buen año ganaba unos $45.000. Lo que me atrajo no fue solo su apariencia, me sorprendió su interés genuino por mi historia, mi familia, mis orígenes. Me preguntaba con curiosidad sobre la construcción, sobre la historia de mis padres como inmigrantes, sobre el crecimiento del negocio. Me hizo creer que era distinta a las mujeres superficiales con las que había salido antes. A los 6 meses ya vivíamos juntos. Compré una hermosa casa de 4 dormitorios en una de las mejores zonas. Parte de mí lo hizo porque sentía que era el momento de construir algo serio, y otra parte, porque quería impresionarla. Ella adoraba mostrar la casa en sus redes. Aunque yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida y el mantenimiento, ella apenas contribuía con unos $800 al mes. La propuesta llegó justo un año después, en la misma subasta donde nos conocimos. Gasté $18.000 en el anillo y contraté a un fotógrafo profesional para inmortalizar el momento. Ella aceptó de inmediato y empezó a transmitirlo en vivo para sus seguidores antes de que yo terminara de hablar. Ese debió ser mi primer aviso, pero en ese instante me sentía pleno. Después del compromiso, Selene se transformó en otra persona. Todo debía ser perfecto para Instagram. Cada detalle tenía que estar en sintonía con su imagen pública. El lugar para la boda costó $32.000. Su vestido, adornado con cristales y seda, valía $15.000. El fotógrafo, otros $12.000 más. Todo era, según ella, una inversión en su marca personal. Exigía que yo me hiciera cargo de todos los gastos porque el hombre debe encargarse de eso, pero también quería tomar cada decisión porque la boda es de la novia. El presupuesto total alcanzaba los $120.000, lo cual implicaba agotar mis ahorros y vender parte de mis inversiones. Mientras tanto, Selene publicaba contenido sobre la boda a diario, pruebas de pasteles, recorridos por los salones, vídeos de vestidos, todo en sus redes. Solo con eso ganó cerca de 8.000 seguidores más. Sentía que nuestra relación estaba dejando de ser íntima y se convertía en una producción para sus plataformas. Lo de la despedida de soltero debió abrirme los ojos. Selene me prohibió ir a Las Vegas con mis amigos porque esos lugares no son de fiar. En su lugar, hicimos un viaje tranquilo de pesca. Sin embargo, su despedida fue en Miami, con bailarines y publicaciones que me incomodaron bastante. Cuando le mencioné lo hipócrita del asunto, simplemente respondió, no es lo mismo, las chicas se divierten distinto. No quise discutir, continué pagando y convenciéndome de que todo esto era normal. Mis padres parecían aceptarla, aunque mi madre hizo un par de comentarios en polaco que Selene no entendió. Ahora sé que ella había notado algo desde el principio. En marzo fuimos a la oficina del registro civil para tramitar la licencia matrimonial. Supuestamente era una cita rápida. Selene estaba radiante, hablando del viaje de luna de miel y subiendo historias sobre el gran día de los papeles. La funcionaria, una mujer de mediana edad, fue completando el formulario con preguntas estándar, nombres, direcciones, historial de matrimonios anteriores. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegamos al apartado del cambio de apellido. ¿Va a tomar el apellido de su esposo después de la ceremonia?, preguntó la funcionaria. Selene respondió sin dudar, no, mantendré Darbeau. La empleada frunció ligeramente el ceño. ¿Por cuestiones profesionales o también legalmente? Legalmente, no pienso cambiarlo. Me quedé congelado, con el bolígrafo detenido en el aire. Nunca habíamos hablado de eso. En estos tiempos muchas mujeres mantienen su apellido, lo entiendo. Lo que me desconcertó fue que Darbeau no era su apellido de nacimiento. Solo para confirmar, dijo la funcionaria,
visiblemente incómoda. ¿Ese es el apellido de un matrimonio anterior? Sí, y planeo conservarlo. La funcionaria me dirigió una mirada de lástima. Seguramente había visto esto muchas veces, parejas que no hablaban de temas esenciales antes de comprometerse. Entonces usted será la señora Selene Darbeau, casada con el señor Bastián Zaliuski, confirmó. Exactamente. Selene Darbeau suena profesional, con peso. Selene Zaliuski hizo una pausa, mirándome directamente. Bueno, ya sabes. Mi pecho se cerró. ¿Disculpa? Vamos, Bastián. Zaliuski suena tan rudo, tan extranjero. Darbeau suena más moderno, más estadounidense. Es un apellido que te abre puertas. El silencio que siguió fue pesado. Estaba diciéndome, en voz alta, que el apellido de mi familia, por el que mis padres trabajaron toda su vida en este país, era demasiado étnico para su imagen profesional. ¿Estás diciendo que mi apellido no es suficientemente bueno? No seas dramático, es solo una estrategia. Darbeau funciona mejor con el público. Zielinska era mi apellido original, y era aún peor, difícil de pronunciar, demasiado polaco. Me quedé sin palabras. ¿Zielinska? ¿Ese era tu verdadero apellido? Sí, lo cambié cuando me casé por primera vez y lo mantuve después del divorcio. Es más comercial, así que también tenía raíces polacas. Y aún así, prefería conservar el nombre de su exmarido antes que honrar su propia identidad cultural. La empleada miró hacia la puerta con incomodidad. Quizá deberían conversar esto en privado. Estamos bien, respondió Selene con una sonrisa fingida. Bastián entiende que a veces hay que tomar decisiones estratégicas, ¿verdad, cariño? Firmé los papeles sin decir una sola palabra. El trayecto de regreso fue el más largo de mi vida. Ella siguió hablando sobre decoraciones, invitados y catering, sin darse cuenta de que, en esa oficina, había destruido algo esencial. Aquella noche, mientras Selene se aplicaba sus cremas frente al espejo y subía historias a Instagram sobre lo productivo que había sido nuestro día, yo me encerré en mi oficina y me senté a pensar en serio. Cuando uno levanta una empresa desde cero, desarrolla el hábito de abordar los problemas de forma meticulosa. Se recopila información, se identifican los puntos clave y se ejecutan soluciones. Y justo esa noche entendí, sin lugar a dudas, quién era realmente Selene. Una mujer que sentía tanta vergüenza de sus raíces polacas que prefería seguir usando el apellido de otro hombre en lugar de abrazar su verdadera identidad. Una persona que consideraba mi apellido, el mismo que representaba el legado de mis padres, Lechosla y Dobromira Zaliuski, inmigrantes que dejaron todo atrás para darnos una oportunidad, como un obstáculo para su imagen pública. Mientras ella editaba sus vídeos sobre batidos y sesiones de entrenamiento, yo hacía llamadas y recopilaba datos. Al amanecer, ya tenía un plan en marcha. El miércoles, Selene salió temprano para pasar el día grabando contenido con una amiga fotógrafa, vestidos de novia, rutinas de ejercicio, lifestyle de novia emprendedora. Yo, en cambio, me había tomado el día libre para poner mis habilidades empresariales al servicio de algo más personal. Mi primera llamada fue a mi abogado. Aprendí hace tiempo que un buen empresario nunca subestima la importancia del respaldo legal. Bastián, menos mal que descubriste esto antes de casarte, me dijo. ¿Todo está a tu nombre? Todo, respondí. Contrato del lugar, catering, flores, fotografía, su vestido, anillos. Ella quería encargarse de la estética, y yo del resto. Perfecto, entonces puedes cancelar casi todo. ¿Y el anillo de compromiso? $18,000 y otros $4,000 en las alianzas. En muchos estados, si el compromiso se rompe por engaño de la mujer, especialmente si hay ocultamiento sobre aspectos esenciales del matrimonio, el anillo debe devolverse. ¿Tienes pruebas de sus declaraciones sobre el apellido? Todavía no, pero puedo conseguirlas. Hazlo. Mensajes, publicaciones, testigos, todo lo que evidencie su intención de engañar o los comentarios despectivos sobre tus orígenes. Luego llamé a mi contadora. Al llevar una empresa, acostumbras a registrar hasta el más mínimo gasto. ¿Cuánto he invertido en esta boda? Déjame ver tus gastos personales. Dios mío, Bastián, vas por los $68,000. Y eso sin contar que has estado cubriendo su renta y otros gastos desde hace 8 meses. ¿Y cuánto podría recuperar? Depende de las cláusulas de cancelación. Envíame los contratos y los reviso. Después hice algo que Selene nunca esperaría de un simple constructor. Contraté a un investigador privado. Necesito un informe completo. Antecedentes, estado financiero, historial en redes y registros públicos. En 48 horas lo tienes. Hazlo. El dinero no es problema. Selene pensó que podía jugar con un tipo de clase trabajadora, agradecido de su atención. Pero subestimó algo importante: los empresarios exitosos no improvisan, planean, actúan con precisión y ejecutan con estrategia. Al mediodía ya estaba archivando capturas de pantalla. Sus publicaciones sobre conservar el apellido Darbeau, sus comentarios sobre nombres étnicos, sus discursos sobre su marca personal. Todo con fecha y hora. Esa tarde, el investigador me llamó con un primer informe. Tu prometida tiene un historial financiero interesante, me dijo. 4 tarjetas al límite, una deuda de unos $67,000, préstamos estudiantiles
pagos por 42,000. El año pasado declaró 31,000 de ingresos, aunque en redes dice ganar 60,000. Y su exmarido, Brad Darbeau, banquero, la dejó por una infidelidad con su entrenador personal. Intentó quedarse con pensión, pero perdió por la cláusula de adulterio. Lleva usando su apellido desde entonces. ¿Y su familia? Su verdadero nombre es Selene Zielinska. Sus padres, Zarek y Amalia Zielinska, inmigrantes polacos que viven en un parque de casas móviles cerca de Toledo. Ella le cuenta a la gente que es de Connecticut y que sus padres son médicos. Había fabricado una historia entera para encubrir sus raíces, las mismas que yo compartía con orgullo. Esa noche decidí actuar. Selene no tenía idea de mi verdadero patrimonio. Creía que mis ingresos anuales eran de $340,000, pero no sabía que tenía 3 propiedades en alquiler, inversiones en bolsa considerables y que mi empresa estaba valorada entre 2,8 y 3 millones. Mi patrimonio neto real rondaba los 4,2 millones. Incluso había planeado regalarle una casa en la playa tras la boda. Pero ahora, iba a darle una lección que no olvidaría. El jueves por la mañana comencé con las cancelaciones. Pero antes, necesitaba respaldo legal. Le envié un mensaje. Hola amor, estuve pensando en lo que hablamos ayer. ¿Podrías confirmarme si realmente quieres mantener el apellido Darbeau legalmente después de que nos casemos? Quiero asegurarme de que te entendí bien. La respuesta no tardó. Sí. Darbeau es parte de mi marca. Zaliuski suena demasiado extranjero y rudo para mi audiencia. Seguro lo entiendes, es solo un tema de negocios. Captura tomada. Empecé a llamar. El lugar del evento fue comprensivo. Lamento lo que estás viviendo, señor Zaliuski. ¿Reviso tu contrato? Estás dentro del plazo de cancelación. Podemos devolverte todo menos el primer depósito. Recuperé $27,000. El fotógrafo fue algo más difícil, hasta que le conté la situación. Ella quiere quedarse con el nombre de su ex porque el tuyo le parece muy étnico. Hermano, escapaste a tiempo. Vamos a devolverte la mitad del depósito, $6,000. El catering me entendió de inmediato. Mi abuelo cambió su apellido de Kovalchik a Collins cuando emigró. Lo comprendo perfectamente. Te devuelvo todo menos lo que ya se había preparado. $22,000. La florista me dijo, $4,000 de vuelta. Y felicidades por defender tus raíces. La banda me devolvió $5,000 y uno de ellos comentó, hemos tocado en muchas bodas, pero nunca por esta razón se canceló una. Solo quedaba el vestido. Un diseño exclusivo de $15,000, el gran sueño de Selene. Conduje hasta la boutique personalmente. Necesito devolver este vestido de novia, le dije a la dependienta. Oh, no. ¿Qué ocurrió? Preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. La novia decidió que prefiere a su exmarido antes que a mí, respondí con frialdad. Su expresión se tensó, claramente sin saber qué responder. Lo siento mucho, dijo al fin. Lo peor no es eso. Quiere quedarse con su apellido después de la boda porque considera que el mío suena demasiado étnico, agregué. La mujer, desconcertada, fue a buscar a la encargada. Cuando llegó, le expliqué todo nuevamente, incluyendo el mensaje de texto en el que Selene afirmaba que mi apellido era demasiado extranjero y áspero. Tras leerlo, la gerente me dijo, señor, llevo 30 años en este negocio y nunca había escuchado algo así. Vamos a hacer una excepción con nuestra política de devoluciones. Le haremos un reembolso completo. El jueves por la noche ya había recuperado $78,000 de los $96,000 que había invertido en la boda. Nada mal para empezar, pero todavía me quedaba trabajo por hacer. El viernes por la mañana recibí el informe completo del investigador privado. La situación de su prometida es más grave de lo que imaginábamos, me dijo. Según el informe, Selene había estado cometiendo fraude fiscal durante los últimos 3 años. Declaraba deducciones falsas, justificando como gastos de su negocio de influencer el alquiler, ropa, comidas, viajes, incluso el pago de su coche. Pero sus ingresos reales eran inferiores a $20,000 anuales. ¿Eso es ilegal? Pregunté. Mucho, respondió. El IRS se toma muy en serio las deducciones fraudulentas. Podrían iniciarse cargos penales. Y eso no era todo. Su exmarido, Brad Darbeau, llevaba 4 años intentando cobrar una sentencia de divorcio por $31,000. Selene debía pagar la mitad de sus deudas conjuntas, pero desapareció. Esa misma tarde hice 2 llamadas más. La primera fue a Brad. El investigador me había conseguido su número. Señor Darbeau, habla Bastián Zaliuski. Creo que conoce a mi prometida, Selene. ¿Selene? ¿Dónde diablos está? Me debe $31,000 desde el divorcio y desapareció. Le conté la situación, que Selene seguía usando su apellido,
que pensaba mantenerlo tras casarse conmigo y le di su dirección actual. ¿Me estás diciendo que aún usa mi apellido porque le parece más bonito que el tuyo? Viniendo de Selene Zielinska, es una broma. ¿Sabías que ese es su verdadero apellido? Sus padres son Zarek y Amalia Zielinska. Viven en un parque de casas rodantes en Ohio. Me rogó que nos casáramos a los 6 meses de conocernos solo para poder cambiarse el apellido. Estaba avergonzada de ser polaca. ¿Y puedes hacer algo para cobrarle lo que te debe? Si puedo demostrar su dirección e ingresos actuales, puedo embargar lo que gane. Con los intereses y costos judiciales, ya debe unos $38,000. Mi segunda llamada fue a Dave, un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja en el IRS. Dave, en teoría, ¿qué pasa si alguien ha estado haciendo deducciones fiscales falsas durante años? Hipotéticamente, enfrentaría una auditoría completa, multas, e incluso cargos penales. ¿Por qué preguntas? Le conté todo, sin mencionar nombres. Mándame todo lo que tengas, me dijo. Este tipo de casos nos encanta. La gente cree que puede engañar al sistema, pero siempre los atrapamos. El sábado por la mañana, Selene volvió de una jornada de creación de contenido, radiante. Cariño, las fotos de la boda van a ser espectaculares. Sara me tomó unas increíbles por toda la ciudad. Mis seguidores están fascinados con el contenido detrás de cámaras. ¡Qué bien!, dije, sentado a la mesa con un montón de papeles. ¿Qué es todo eso? Formularios para cancelar la boda, respondí sin alterarme. Ella se rió como si fuera una broma. Muy gracioso. ¿Qué estás haciendo en serio? Te hablo en serio, Selene. He cancelado todo. Su expresión cambió por completo. ¿De qué estás hablando? Siéntate, necesitamos hablar. No me voy a sentar. ¿Qué te pasa, Bastián? Deslicé su mensaje por la mesa. El que decía que mi apellido era muy extranjero. Siempre pensaste quedarte con el apellido Darbeau. Nunca tuviste intención de hablarlo siquiera conmigo. ¿Y qué? Es 2024. Las mujeres ya no tienen que tomar el apellido del esposo. Darbeau no es tu apellido de soltera, Selene. Es el de tu exmarido. Tu verdadero apellido es Zielinska. Eres Selene Zielinska, de Toledo, Ohio, hija de inmigrantes polacos. Se quedó pálida. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? La misma fuente que me reveló tus $67,000 en deudas de tarjeta de crédito, tus préstamos estudiantiles en mora, y tu fraude fiscal. Le entregué el informe del investigador. Pensaste que tú eras la única que sabía investigar. Has mentido sobre todo, tu origen, tus ingresos, tu familia, hasta tu identidad. Selene hojeó las hojas desesperadamente. Esto es ilegal. No puedes investigarme así. Es información pública si sabes dónde buscar. ¿Quieres ver los papeles del divorcio también? Brad mencionó algo sobre infidelidad. Ahora sí estaba asustada. ¿Contactaste a Brad? Un buen tipo. Lleva años buscándote por esos $38,000. Eso se resolvió en el divorcio. Según los documentos, debías pagar la mitad de las deudas. Nunca lo hiciste. Selene rompió en llanto. Lágrimas dramáticas, seguramente efectivas con otros. Por favor, Bastián, ¿podemos arreglar esto? Tomaré tu apellido, lo prometo. Selene Zaliuski suena hermoso. Demasiado tarde. Ya cancelé todo. No puedes cancelar mi boda. Es mi dinero, mis contratos, mi decisión. Deberías haber pensado en eso antes de decir que Darbeau sonaba mejor que Zaliuski. Ella sacó el teléfono y empezó a escribir frenéticamente. Voy a llamar a mis padres. Se van a enfadar contigo. Adelante. Llama a Zarek y Amalia Zielinska, en su casa rodante de Ohio. Cuéntales que su hija se avergüenza de ser polaca. Basta, diles que finges ser de Connecticut y con dinero, cuando en realidad tus padres son inmigrantes honestos, igual que los míos. Arrojó el teléfono contra mí. Alcancé a esquivarlo. El móvil se estrelló contra la pared y quedó destruido. Ese teléfono costaba $1,200, dije con calma. Súmalo a tu deuda. Subió las escaleras hecha un mar de gritos. Escuché cajones abrirse, perchas caer, sollozos. Una hora después, bajó arrastrando 3 maletas. Voy a quedarme con Sara hasta que se te pase la locura. Hablé con Sara esta mañana. Le conté todo. Dijo que no quiere meterse en dramas. Estás mintiendo. Llámale. Usó el teléfono fijo. Pude oír la voz de Sara por el altavoz. Lo que me contó Bastián es muy grave. No puedes quedarte aquí ahora mismo. ¿Y ahora dónde se supone que debo ir? Tal vez a Ohio. Tus padres seguro te extrañan. Te odio, dijo antes de darme la espalda. Yo ni siquiera pienso en ti. Se fue, batallando con las maletas, probablemente rumbo a un hotel que no podía pagar. Esa noche, mientras cenaba solo, decidí llamar a mis padres. Contestó mi padre con su marcado acento del este. Hijo, ¿cómo va la organización de la boda? No habrá boda, Tata, le respondí con voz firme. Ella se avergonzaba de nuestro apellido. Hubo un silencio prolongado. Entonces no era digna de llevarlo, sentenció. Hiciste lo correcto. Ven a cenar el domingo. Mamá hará pierogi y conversamos tranquilos. Era, sinceramente, la mejor invitación que había recibido en toda la semana. Pero el domingo no comenzó como esperaba. Me desperté con 127 mensajes en el teléfono, todos de números desconocidos. Evidentemente, Selene había tenido un sábado bastante ocupado. El primer mensaje fue de su madre,
quien, de alguna forma, consiguió mi número. ¿Cómo te atreves a abandonar a mi hija? Está destrozada. Le siguieron su hermana. Selene era lo mejor que te había pasado y la perdiste. Luego vinieron decenas de mensajes de seguidores de su cuenta de Instagram, que me llamaban de todo, desde tóxico y abusivo, hasta cerrado de mente. Así que decidí revisar su perfil. Selene había subido una cadena de 20 historias describiendo su huida de una relación tóxica con un hombre controlador que no soportaba a una mujer exitosa. En su versión, yo era poco menos que un monstruo, manipulador, abusivo y con control financiero total sobre ella. Los comentarios no tardaron en llegar, casi todos en su apoyo. Menos mal que te salvaste. Los hombres de verdad no se sienten amenazados por mujeres con ambición. Perdiste a una reina. Pero en medio del aplauso ciego, empezaron a aparecer preguntas incómodas. ¿Por qué conservarías el apellido de tu exmarido si estás rehaciendo tu vida? No es raro que te llames Darbeau si ese es el apellido de tu ex. Algo no cuadra aquí. Alguien, finalmente, estaba empezando a hacer las preguntas correctas. Decidí que era momento de mostrar mi versión. Subí una única historia, una imagen de una bandera polaca acompañada del siguiente mensaje. A veces descubres que la persona que amas se avergüenza de tus raíces, que prefiere conservar el apellido de su exmarido porque piensa que el tuyo suena demasiado extranjero, que desprecia la cultura que te formó. Y, en esos casos, por doloroso que sea, tomar distancia es lo correcto. Orgulloso de mis orígenes. Orgulloso de ser Zaliuski. En menos de 2 horas, mi bandeja de entrada se llenó. Polacos en el extranjero compartían experiencias similares de discriminación por sus apellidos. Otros hombres me contaban sus historias. Incluso algunos seguidores de Selene me pedían detalles. Pero lo más impactante ocurrió el lunes. Una usuaria de TikTok, conocida como @ReceptQueen, se interesó en el caso. Después de ver las historias de Selene, hizo una investigación exhaustiva. Encontró publicaciones antiguas de ella, algunas verdaderamente reveladoras. En una de 2019, escribía: agradecida de conservar el apellido Darbeau. Suena mucho mejor que mi apellido de soltera, profesional y elegante. En otra, del 2020, construyendo mi marca personal como Selene Darbeau. A veces hay que tomar decisiones estratégicas para avanzar. Y en una tercera, de 2021, me encanta apoyar eventos culturales polacos. Nunca debemos olvidar nuestras raíces. Todo esto mientras renunciaba en privado a su propia identidad cultural. La contradicción era impresionante. ReceptQueen hizo un vídeo compilando sus publicaciones pasadas y contrastándolas con su actitud actual. El vídeo se volvió viral, más de 1.2 millones de vistas en un solo día. La cuenta de seguidores de Selene comenzó a caer en picada. De 52,000 bajó a 45,000, luego a 38,000 y al día siguiente ya estaba por debajo de 30,000. Intentó frenar la caída con un vídeo entre lágrimas, hablando de su derecho a la privacidad y anunciando una pausa en redes sociales. Pero los comentarios no tuvieron piedad. Apoyas a los inmigrantes polacos pero te avergüenzas de ser una. Mantener el apellido de tu ex mientras humillas la cultura de tu prometido es inaceptable. Estás llena de contradicciones. El martes por la tarde, Selene apareció en mi oficina de construcción. Mi secretaria me avisó por el intercomunicador: señor Zaliuski, hay una mujer en recepción que dice ser su prometida. Está muy alterada. La encontré en el vestíbulo, claramente descompuesta. El maquillaje corrido, el cabello desordenado, vestía ropa informal. Parecía no haber dormido. Bastián, por favor, me están llamando racista. Dicen que odio a los polacos. Estoy perdiendo miles de seguidores. ¿Y no será que realmente sientes rechazo por lo que eres? Por tu propia gente. Cometí un error. Voy a cambiar mi nombre. Publicaré lo orgullosa que estoy de nuestras raíces. ¿Porque lo sientes o porque tu imagen pública se está hundiendo? No supo qué responder. Y ambos entendimos por qué. Te lo ruego, Bastián. Haré lo que sea. Todo, ya aprendí la lección. Seguridad, llamé al guardia del edificio. Por favor, acompañen a esta mujer a la salida. Me está acosando. Por favor, no hagas esto. Pero los guardias ya estaban conduciéndola fuera. Se fue llorando, armando un escándalo frente a mis empleados. Al día siguiente, Selene decidió ir por la vía más agresiva. Subió un vídeo en vivo denunciando que yo había sido emocional y financieramente abusivo. Aseguró que controlaba todo su dinero, que la había aislado de sus seres queridos y hasta la había amenazado. El hashtag #justicia para Selene comenzó a circular entre sus últimos seguidores. Pero en su intento por victimizarse, cometió un grave error. Me acusó de haberle robado dinero de sus cuentas personales y de haberla amenazado físicamente. Eso era difamación. Y yo tenía pruebas suficientes para demostrarlo. El jueves por la mañana fui a ver a mi abogado con una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, registros de llamadas,
mensajes de texto y testimonios de personas que presenciaron su comportamiento. ¿Está diciendo que la maltrataste y le robaste dinero?, me preguntó mi abogado. Todo es falso. Nunca toqué sus cuentas. Tengo pruebas de que fue ella quien me amenazó en múltiples ocasiones. Y testigos dispuestos a declarar. Esto es una difamación clara. Está dañando tu reputación personal y tu empresa. Podemos demandarla por daños y solicitar una orden de alejamiento. Adelante. Si nuestras investigaciones son correctas y está tan mal económicamente como parece, esto podría destruirla financieramente. Ella debió pensar en las consecuencias antes de difamarme en redes sociales. El viernes por la tarde, Selene recibió una orden de cese y desistimiento en el hotel donde se había estado hospedando. El documento legal le exigía eliminar todas las publicaciones difamatorias y abstenerse de continuar haciendo afirmaciones falsas, bajo amenaza de una demanda por difamación, acoso e intencional daño emocional. En menos de 3 horas eliminó todo, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública se vino abajo. Las pocas marcas que aún la respaldaban la abandonaron, su número de seguidores cayó por debajo de los 20.000, y se encontraba con deudas legales imposibles de costear. El sábado recibí una llamada de mi abogado. ¿Quiere llegar a un acuerdo?, me dijo. ¿Y qué está ofreciendo?, pregunté. Una disculpa pública, el compromiso de no volver a contactarte y asumir los costos legales, respondió. ¿Qué opinas? Para ser sincero, creo que ya ganaste. Ha destruido su reputación por completo. A veces, el mayor castigo es simplemente ver cómo alguien enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones. Pero entonces mencionó algo más, algo que cambió todo el panorama. Hay un detalle adicional, añadió. Hemos descubierto que ha estado cometiendo fraude de identidad. Me quedé en silencio. ¿Fraude de identidad? Ha estado utilizando el apellido Darbeau para negocios, cuando legalmente nunca volvió a cambiarlo tras su divorcio. Si ha firmado contratos o solicitado crédito bajo un nombre que no le pertenece legalmente, eso es un delito. ¿Qué tan grave es? Puede llegar al nivel de delito grave, dependiendo de las cantidades implicadas. Y eso no es todo. ¿Recuerdas la deuda fiscal que discutimos? El IRS está avanzando con la auditoría. Cuando encuentren las deducciones falsas, podría enfrentar cargos penales serios. ¿Y qué pasa con el dinero que le debe a su exesposo? Brad Darbeau presentó documentos para embargar cualquier ingreso que ella reciba. Con los intereses y recargos, la cifra asciende a unos $42.000. Me di cuenta de que el mundo de Selene se estaba desmoronando incluso más rápido de lo que yo había anticipado. Pero aún había una pieza más por mover. Mi abogado agregó, hay algo más. Sus padres hipotecaron por segunda vez su casa rodante para ayudarla a cubrir los gastos legales. Si no paga esas deudas, podrían perderlo todo. Eso me hizo detenerme. Por muy ruin que hubiera sido Selene, sus padres no merecían cargar con sus errores. Eran inmigrantes polacos, como los míos, que solo habían trabajado con honestidad. La irresponsabilidad de su hija no debería costarle su hogar. Y, al mismo tiempo, vi en eso una oportunidad perfecta para una lección que ella nunca olvidaría. En las siguientes 2 semanas, la situación de Selene se volvió insostenible. La auditoría del IRS reveló $52.000 en deducciones fraudulentas acumuladas en 4 años. Con penalidades e intereses, la deuda con el gobierno se elevó a $87.000. La orden de embargo presentada por Brad implicaba que cualquier empleo formal que consiguiera sería confiscado parcialmente para pagar esa deuda. La casa rodante de sus padres estaba en proceso de ejecución por los préstamos que habían solicitado para defenderla legalmente. Selene trabajaba como camarera en un restaurante de Ohio, ganando el salario mínimo, pero casi todo su sueldo se destinaba al embargo. El estrés la estaba afectando físicamente, había subido de peso y comenzaba a perder cabello. Su cuenta de Instagram fue suspendida de forma definitiva después de varias publicaciones delirantes en las que aseguraba que había una conspiración en su contra. El martes pasado recibí un mensaje por Facebook de su hermana. Bastián, sé que probablemente detestas a nuestra familia, pero te ruego que ayudes a Selene. Está al borde de una crisis nerviosa. El gobierno está a punto de quitarles la casa a nuestros padres si ella no paga su deuda fiscal. Ellos tienen 67 años y esto los dejaría en la calle. Selene sabe que se equivocó en todo, pero es demasiado orgullosa para pedir ayuda. Nuestros padres no han hecho nada malo. Solo son inmigrantes trabajadores que lucharon toda su vida. Por favor, no permitas que sufran por culpa de ella. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. No soy alguien cruel. Nunca he disfrutado ver sufrir a los demás, ni siquiera a quienes me hicieron daño, y mucho menos a personas inocentes. Sus padres no merecían perder su hogar por los errores de su hija. Pero Selene sí necesitaba una lección, una que realmente le hiciera entender el peso de sus decisiones, especialmente por haber menospreciado las raíces de otros como si fueran algo de lo que avergonzarse. Ese fin de semana manejé hasta Ohio. La casa rodante de los Zielinska estaba en un parque modesto a las afueras de Toledo. Era pequeña pero estaba bien cuidada, con un pequeño jardín que me recordó a la primera casa de mis padres. Zarek y Amalia Zielinska eran exactamente lo que imaginaba, inmigrantes trabajadores de poco más de 60 años, con manos gastadas y una mirada amable. Me invitaron a pasar para tomar café. Hablaban un inglés con acento,
pero perfectamente entendible. Señor Zaliuski, dijo Zarek, estamos muy avergonzados por lo que ha hecho nuestra hija. Olvidó quién es, de dónde viene. Intentamos educarla bien, añadió Amalia, con lágrimas en los ojos. Trabajamos en 2 empleos cada uno para que pudiera ir a la universidad, para que tuviera una vida mejor. Pero ahora le da vergüenza su origen, su apellido, ser polaca. Le decía a la gente que éramos doctores, agregó Zarek, que venía de Connecticut. Nosotros somos gente sencilla. Trabajo en una fábrica. Mi esposa limpia casas. Pero estamos orgullosos de nuestro trabajo. No hay nada vergonzoso en el trabajo honesto, les dije. Mis padres hicieron exactamente lo mismo cuando llegaron aquí. Selene vino el mes pasado llorando, dijo Amalia. Decía que le debía dinero al gobierno, que su exesposo la perseguía, que un hombre cruel había arruinado su vida. Pero después supimos la verdad por su hermana, dijo Zarek con firmeza. Sabemos que se equivocó. Zaliuski es un buen apellido polaco. Deberías sentirte orgullosa. Ella también debería estarlo de llevarlo. Selene entró justo cuando estábamos hablando. Su aspecto era muy distinto al que recordaba. Había ganado peso, su cabello mostraba claros signos de caída, y vestía un uniforme de restaurante que desprendía un fuerte olor a fritura. Me vio y se quedó paralizada. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Tu hermana me pidió que viniera. Está preocupada por tus padres y el riesgo de que pierdan la casa, respondí. El rostro de Selene se desmoronó. No puedo pagar los impuestos. Tampoco lo que le debo a Brad. Trabajo por el salario mínimo y casi todo se va en embargos. Mis padres van a perderlo todo por mi culpa. Sí. Así será, le dije con firmeza. ¿A menos que qué?, susurró con desesperación. Siéntense todos, vamos a hablar. Nos sentamos los 4 alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Saqué una carpeta de documentos y la dejé frente a ella. Selene, quiero que entiendas algo. Todo lo que te ha pasado es consecuencia directa de tus propias decisiones. Tú decidiste mentir sobre tu origen. Fuiste tú quien se avergonzó de sus raíces. Fuiste tú quien eligió el estatus antes que el contenido. Y fuiste tú quien me difamó cuando me negué a participar en tus fantasías. Ella asintió con lágrimas en los ojos, sin decir una palabra. Pero no soy alguien cruel. Y tus padres no deberían cargar con el precio de tus errores. Deslicé un cheque por la mesa. Estaba hecho a nombre de la agencia tributaria por $87.000. Voy a cubrir la deuda fiscal. También saldaré el préstamo que tus padres pidieron sobre la casa. Pero a cambio, vas a hacer 4 cosas. Lo que sea, murmuró ella. Primero, vas a cambiar legalmente tu apellido de nuevo a Zielinska. No volverás a usar Darbeau jamás. Vas a abrazar la identidad que tanto rechazaste. Sí. Segundo, vas a ofrecer 300 horas de voluntariado en el Centro Cultural Polaco de Cleveland, ayudando a inmigrantes que, como tú, enfrentan discriminación por su nombre o acento. Sí. Tercero, vas a grabar un vídeo público en el que te disculpes conmigo, con tus padres, y con todos los polaco-americanos a quienes ofendiste con tu desprecio. Vas a asumir la responsabilidad de cada una de tus acciones. Lo haré. Y cuarto, vas a escribirle una carta a Brad Darbeau disculpándote por haberle robado. Además, vas a establecer un plan de pagos para devolverle lo que le debes. No más evasivas. No más huidas. En ese momento, Selene rompió a llorar. ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que hice? Porque esto nunca fue sobre destruirte, Selene. Fue sobre ayudarte a recuperar el respeto por ti misma y por tus raíces. Tus padres dieron todo para darte oportunidades aquí, igual que los míos. Ellos merecen algo mejor que una hija avergonzada de quienes son. Me giré hacia Zarek y Amalia. Su hija tomó decisiones terribles, pero aún está a tiempo de aprender. Con esfuerzo y compromiso, puede convertirse en la persona que ustedes esperaban que fuera. Eres un buen hombre, Bastián, dijo Zarek, estrechándome la mano. Tus padres te educaron con valores. Una semana después, Selene publicó el vídeo. Estaba sentada en su habitación de la infancia, con una camiseta sencilla del Centro Cultural Polaco. Por primera vez desde que la conocí, lucía genuinamente humilde. Mi nombre es Selene Zielinska, comenzó con voz firme y tranquila. Soy hija de inmigrantes polacos, Zarek y Amalia Zielinska, y durante años me avergoncé de esa verdad. Mentí sobre mis orígenes, rechacé mis raíces, y lastimé a una persona que me amaba, simplemente porque no podía aceptar quién era yo realmente. Fui racista con mi propia cultura y con mi propia familia. Fui el ejemplo perfecto de lo que está mal en el afán de escalar socialmente. Miró directo a la cámara. Bastián Zaliuski es un empresario exitoso que construyó un legado con esfuerzo junto a su familia. Su apellido representa trabajo honesto, integridad y orgullo por sus raíces. Yo no supe valorarlo por mis inseguridades. Le pido perdón a él, a mis padres, y a todos los miembros de la comunidad polaco-americana a los que herí con mis actos. El vídeo alcanzó más de 800.000 visualizaciones en su primera semana. La mayoría de los comentarios fueron positivos, con personas compartiendo sus propias experiencias sobre aceptación de identidad y reconexión con sus orígenes. Selene cambió legalmente su apellido a Zielinska. 2 semanas después, comenzó a colaborar en el Centro Cultural Polaco. Según el director del lugar, se convirtió en una de las voluntarias más comprometidas. También pactó con Brad Darbeau un plan de pagos, $500 mensuales durante 7 años. 6 meses más tarde,
recibí un mensaje inesperado. Bastián, tal vez no leas esto, pero sentí que debía escribirte. Mi tiempo en el centro me ha confrontado con realidades que antes me negaba a ver. Conocí a personas que, como yo, vivieron sintiéndose ajenas a sus propias raíces. Escucharlas me hizo entender lo que realmente perdí. No pretendo justificar mis errores, pero sí aprender de ellos. Tú me diste una lección que nadie más pudo darme, y eso lo llevaré conmigo siempre. Selene Zielinska. No le respondí, no porque estuviera molesto, sino porque a veces el silencio es el único cierre necesario. En cuanto a mí, no podría estar en un mejor momento. Hoy comparto mi vida con Alina, una mujer brillante y apasionada por la educación, también orgullosa de sus raíces. Valora no solo quién soy, sino de dónde vengo, y eso ha sido un cambio absoluto. Mis padres se sienten tranquilos sabiendo que elegí a alguien que respeta nuestra historia. Y aunque no lo planeé así, la forma en que manejé todo esto fortaleció la reputación de mi empresa. Otros emprendedores de la comunidad empezaron a contactarnos para trabajar juntos. Parece que, cuando defiendes lo que eres con firmeza, el mundo empieza a prestarte atención por las razones correctas.